Voy a hacer una reflexión metafísica en torno al fanatismo sobre el Gustavo Buenismo y sobre si verdaderamente su elección intelectual parte de una comprensión que discierne el ámbito metafísico de hallar el verdadero sistema teórico que logre comprender y dar cuenta de la realidad de una manera fundamentada. Y es que precisamente es natural que en una comunidad de filósofos, de académicos, de intelectuales dedicados a la metafísica, haya una cierta preferencia personal, como si fuera un gusto literario, por un autor, en cuanto que pueda haber un vacío, en tanto que no hay un llenar que satisfaga intelectualmente, en tanto que dar razones de eso. Gustavo Bueno ha impactado en el ámbito académico como tal en relación a la exploración de su sistema junto con su fundación, por ahí de la década del 2010 en adelante. En este aspecto, la preferencia por Gustavo Bueno llega al punto de que, por ejemplo, se lo compara con Aristóteles, se lo compara con Santo Tomás, con Heidegger, y el tema de esto es que todo sistema filosófico se tiene que enfrentar al problema del comienzo. El problema del comienzo nos dice, el captar inmediato fenomenológicamente hablando, tiene que fundamentar en algo. Es decir, el dato inmediato, cómo se fundamenta, cómo se lo procesa. Entonces, armando estas categorías de realismo o inmanentismo, entonces, si la captación inmediata es una recepción contemplativa y se lo logra fundamentar como sí ocurre en Aristóteles, Avicenna, Santo Tomás, de cierta manera Duns Scotus, es decir, si el árbol, en tanto que árbol, logro fundamentar que sensorialmente, bajo un conocimiento perinoético del sentido, de la periferia, del acto, también esto está en Heidegger en cierto aspecto, ese dato inmediato se me presenta tal cual es, hay una exterioridad y por lo tanto la cosa en tanto que cosa ya está siendo ella misma. Y eso es un realismo, hay una superposición del objeto sobre el sujeto. Pero si yo cierro todo a algo en específico, porque lo que se me muestra es un conjunto fenoménico de materia que yo de algún modo determino en algún sentido, no total, puede ser parcial, como en Locke, en tanto que existen estas cualidades secundarias, pero si el sujeto es papel activo de la construcción del objeto inmediato, entonces yo estoy haciendo un inmanentismo, estoy dando un giro a la inmanencia que ya viene con Protagoras de Abdera cuando decía el hombre es la medida de todas las cosas en tanto que son y en tanto que no son. Pero ahora, no se puede comparar a Gustavo Bueno con Santo Tomás, por ejemplo, o con Aristóteles, o con Heidegger, o con quien fuera, porque precisamente el sistema buenista es lo que Hegel llama en su prólogo la fenomenología del espíritu, una circularidad de sistema. ¿Y por qué? Gustavo Bueno podríamos decir que parte como punto de partida, no como finalización, sino que parte de la idea límite negativa general de materia. Es decir, ¿la materia qué es? Es todo aquello que es detectable empíricamente. Como es aquello que es detectable empíricamente, todo lo real tiene que ser percibido en algún aspecto. Esto no quiere decir que se reduzca la materia físico-corpórea, porque precisamente es el primer género de materialidad. Después está el segundo género de materialidad, aquella materia temporal pero espacial, los pensamientos, la vida interior, y el M3, que sería el aspecto antropológico-cultural, que ni es temporal ni es espacial, pero de alguna manera es empíricamente detectable. Después se aplica la simple que, como que no todo está conectado con todo, ni todo está desconectado con todo. Hay una cierta interacción entre ciertas cosas, puesto que si todo está interactuado con todo, habría una especie de colapso metafísico. Pero en este aspecto, el problema del punto de partida metafísico de Gustavo Bueno es que precisamente es lo que hegelianamente es una circularidad de sistema. ¿Y por qué? Porque yo elijo partir de esta determinación, de esta categorización, diría Hegel. Parto de esta forma de articular la realidad por algo específico, materia. Bueno, Kant partía por la forma trascendental de la categoría. Y así, en este aspecto.
En resumidas cuentas, el Gustavo Buenismo, el materialismo discontinuista, mal llamado materialismo filosófico, porque materialismo filosófico es toda la corriente metafísica materialista, sea Feuerbach, sea Marx, sea de cierta manera el naturalismo contemporáneo, que es una forma más leve de materialismo, no es tan bruto en este aspecto, pero en resumidas cuentas el sistema buenista no es tan bueno como se lo pinta a nivel metafísico porque parte de una petición de principio estricta. No es como que, por ejemplo, Santo Tomás elija partir de una noción particular para fundamentarlo, no. Precisamente se dice en las sentencias a Pedro de Lombardo que el ente se dice en cuanto a su ser y no la calidad. ¿Pero por qué? Porque nuevamente va a decir en el De Veritate aquella noción que capta primariamente el entendimiento y en la cual se resuelven todas las nociones, es decir, una universalidad, es el ente, como dice Avicena en su metafísica. Concretamente, Santo Tomás va a decir que es el ser del ente, porque es el ser como acto, el acto más fundante del cual dimana y emana todo lo que es en el ente. En este aspecto hay una superación metafísica tremenda, por ejemplo, de Santo Tomás. Pero es que ni tenemos que apelar a Santo Tomás. Podemos apelar a Heidegger con la presencia del ser en el ente. Es decir, ser es ser de un ente, y esto se conoce como verbo de condición, en tanto que es lo que está habitando en el ente como principio universal indeterminado. O bien podemos utilizar a Nimue Dankin con el ser como protointeligibilidad, que el ser es todo lo que abarca, es la mismidad de todo lo real, porque Nimue Dankin es un neoparmedinio. O podemos utilizar a Luis Labelle, el ser es la afirmación primitiva de todo lo que es en tanto que es lo más extenso pero lo más lleno. En este aspecto, la elección por Gustavo Bueno no parece venir de un estudio metafísico serio. Parece más venir de una preferencia concreta, personal, que responde a gustos, más no a elecciones intelectuales. No es como que la filosofía sea una forma de literatura para elegir lo que me gusta intersubjetivamente. No, la filosofía en tanto que saber, en tanto que ciencia en el sentido más estricto y general, es eso, es una forma de objetivación sobre todo lo real y ver qué es, porque hay superaciones en la filosofía, porque no estamos hablando de las metafísicas primitivas de los preplatónicos, no estamos hablando sobre monismo, pluralismo, que en el sentido estricto es que como el fundamento es uno, todo se predica como el fundamento, o que si el fundamento es múltiple, todo se predica como el fundamento. Eso ya se rompe con Platón. Entonces, en este aspecto, yo entiendo ese vacío intelectual que quizás en España puede pasar, pero en España también se tienen grandes filósofos y metafísicos. Véase a García Morente, véase a Cefrino González, véase a Francisco Suárez. Entonces, esta preferencia por Gustavo Bueno sí podrá contribuir cosas interesantes en torno a la filosofía de la ciencia, a la filosofía política, cuando en España contra Europa critica esto, este giro geopolítico en torno a la dominación de Inglaterra, Francia y Alemania, y que España queda relegada, y que España es la verdadera madre de la filosofía moderna. Eso es cierto por Francisco Suárez, pero cuando habla ya en términos de teoría del conocimiento y metafísica, y la verdad que deja mucho que desear y más que se ve a los Gustavo Buenistas siempre hacer hincapié en que todo debe ser analizado bajo Gustavo Bueno, pero son personas que en su momento no se han dedicado a leer de metafísica. Es como ese problema que hay con las introducciones a la metafísica. La gran mayoría de introducciones a la metafísica son introducciones a mi metafísica, no a un recorrido histórico como ha de ser. Y lo mismo ocurre con Gustavo Bueno.